Vamos a... Sí. Bueno, vamos a charlar entonces sobre los temas que teníamos para la lectura, que era sobre los 4 movimientos. El otro día ya hicimos una anticipación del estudio de los movimientos, ¿no? Le mostré un ejemplo. En GeoGebra, bueno, y dije algunos detalles. Ahora vamos a profundizar un poquito en ellos. Vamos a comenzar con la simetría central. No sé si ustedes lograron encontrar la definición o se dieron cuenta cuál era. A ver si alguno se anima a decir la que pensó que es la definición. Si quieren, busquen el texto. Bueno, si es que pueden, porque por ahí lo tienen digital y no lo tienen a mano. Si por ahí, si de repente alguien los tiene impreso, lo puede buscar. Estamos en la página 30. Y allí en el segundo párrafo, en la primera oración del segundo párrafo, encontramos la definición. Dice, empecemos considerando el movimiento que transforma una semirrecta OR y uno de los semiplanos alfa, que su recta limita, en la semirrecta y el semiplano opuestos OR' y alfa', o sea, la semirrecta de origen O que pasa por R'. Es decir, que la simetría central se va a definir de esa manera. Es el movimiento que va a hacer corresponder a una semirrecta OR su opuesta, o R'. Y al semiplano que limita la recta que contiene esa semirrecta, que ahí lo llama alfa, y vamos a mantener ese nombre, en alfa'. Hace esa correspondencia. Ahí está. Acá él usa... me quedó esta notación para semiplano en este momento. Así que acá voy a usar la letra. Bueno, esta es la definición. Paren que voy a correr esto que me molesta, que no me deja ver las cosas. Ya lo hago. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar todo lo que sabemos de simetría central? Lo vamos a sacar de la definición y de los axiomas. Esta definición dice que a la semirrecta OR le va a corresponder OR'. De acá deducimos que a O, ¿quién le corresponde? Y esto se va a anotar de esta manera. Simetría, con la S mayúscula, de O, estoy preguntando quién es. Al punto, porque acá dice que a toda la semirrecta OR le corresponde OR'. Entonces, a O, ¿quién le corresponde? ¿El mismo? ¿O Sí. no es el centro? Bueno, ahora después lo vamos a llamar centro. Sí, el mismo. ¿Y por qué le corresponde el mismo? Y le va a corresponder el mismo porque los movimientos conservan las relaciones de incidencia. Es decir, que si esta semirrecta, por la definición, se va a transformar en esta, a cada punto de esta semirrecta le corresponde uno en esta. Eso es lo que dice la definición. Por el axioma de que a cada punto que conserva las relaciones de incidencia, vamos a poder decir que al origen de la semirrecta le va a corresponder el mismo origen. Por eso no anoté O'R', sino tendría que haber puesto que a OR le corresponde O'R'.
Sin embargo, mantuvimos la notación con la O. La pudimos mantener gracias a esta relación de incidencia, ¿no? Entonces, en virtud de eso, a la simetría central, a ese punto O, lo vamos a llamar centro de simetría. Y en la notación va escrito acá abajo. Va con mayúscula, pero como subíndice. Vamos a poner acá. Ahí está. La simetría del centro O, del punto O, es O. Eso por un lado. Por otro l'ado, si yo tengo un punto cualquiera que pertenece a esa semirrecta, por ejemplo R, a R le corresponde R', que según la definición, R' está en la semirrecta opuesta. Pero, según el axioma que dice que ningún segmento o ángulo puede transformarse en parte de sí mismo, el segmento OR tiene que ser congruente, tener la misma medida que el segmento OR'. Por eso es que podemos decir que están alineados, y cuando el otro día yo les mostraba, a ver, ¿cómo encontramos el simétrico? Trazamos la recta que pasa por O y por R. Y en la semirrecta opuesta, a la misma distancia, marcamos a R'. Así que la semirrecta, la simetría de centro O de R es un punto R', y OR, el segmento OR es congruente, vamos a poner la C, con OR'. Va a tener la misma medida. Vamos a poner todo lo que haya que poner acá. Acá tengo gente en la sala de espera. Ahí está. Poner acá el subíndice de congruente, que es el símbolo. Ahí está. Acá también es un subíndice. Y con paciencia. Bueno. Yo no sé por qué directamente no la hacen negra la línea. Si la letra es negra, ¿por qué no es negra la línea? Me pregunto yo. Mientras tanto, voy a admitir acá. Perdonen que no lo hago antes, porque lo que pasa es que no lo quiero hacer antes a todo esto, porque si no hablo más rápido todavía de lo que hablo en general. Si yo esto lo tengo copiado de antemano, creo que 1 hora y media ya hablé 2 capítulos. No está bueno porque es demasiado contenido. No es que no quiera avanzar, pero es demasiado contenido para abordarlo todo junto. Y como hablo rápido, lo pasaría volando. Eso por un lado. Eso con respecto a los puntos de esta semirrecta en cuestión. ¿Qué está diciendo esta otra parte de la definición? Que al semiplano alfa, ¿quién es el semiplano alfa? El semiplano alfa tiene como borde, dice como borde a la recta que contiene esta semirrecta. O sea que esta semirrecta está incluida en una recta que es borde de alfa. Le hace corresponder alfa prima. Y acá, como hicimos recién con el punto R, que es de la semirrecta, le corresponde a R', la semirrecta opuesta, a un punto de alfa le va a corresponder un punto en alfa prima. Y ahora vamos a compartir el GeoGebra para mirar un poquito las características de dónde está ubicado. Esperen que se me perdió la... Acá. Compartir pantalla. Se me había perdido el compartir pantalla. Ahí está. Entonces tenemos... Sacar los ejes. Vamos a sacar la cuadrícula. Vamos a hacer el punto O. Vamos a hacer el punto R. ¿Dónde andamos? Acá. ¿Listo? Vamos a hacer la semirrecta OR. Y vamos a buscar su simétrica, que es la semirrecta opuesta.
Ahí está, y ahí está. OR'. Miren, vamos a moverlo para que vean que siempre se va a mantener la distancia. Voy a mover esta semirrecta, la otra siempre es su opuesta. Uno de estos dos semiplanos es el alfa. Si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo, que está en alfa, A' tiene que estar en alfa'. ¿Y dónde se va a encontrar? ¿En qué lugar de alfa'? Si este es alfa, este es alfa'. ¿Dónde se va a encontrar? En este semiplano, sí. ¿Pero dónde? La misma distancia que tiene de O a A. ¿Cómo? Perdóname, no escuché. Sería la misma distancia que tiene de O a A, pero en el otro Sí, semiplano. en primer lugar eso, ¿no es cierto? Tal cual. A' se va a encontrar a la misma distancia de OA, así que puede estar, después lo vamos a estudiar en toda esta circunferencia, porque todos los puntos que están a una misma distancia de O que A forman una circunferencia, ¿no? Si yo tuviera un compás y lo mido, digo, ¿cuáles están a la misma distancia? Entonces tomo acá, me quedaría una semicircunferencia. Todos estos pueden llegar a ser A'. ¿Pero cuál? Tiene que estar alineado al origen. Vamos a hacer la línea, la recta, sí, al centro de simetría, ¿no? Ahí estamos. Se desconectó, ¿no? ¿Recién? Sí. Sí, se me fue y bueno, nada, ya está. Me reconectó solo. Este ángulo ROA tiene que ser el mismo que R'. Profe, ya no está compartiendo pantalla. Claro, gracias por avisarme. Para entonces que... A ver. Voy a maximizar esto. Ahí está. No, claro, se ve que cuando me sacó... Ahí está. Ahora sí. Para que... Ahí está. Claro, se ve que cuando me sacó se me fue el compartir pantalla. Cuando ingresé ya no la tenía compartida, ¿eh? O sea que yo este punto A no lo puedo ubicar en cualquier parte. Lo tengo que ubicar de modo tal que el ángulo que formen ROA sea el mismo, sea congruente con ROA'. No puede ser otro ángulo. Si yo lo ubico en otro lugar, ya el ángulo no es el mismo, ¿no? Estos dos son opuestos por el vértice, bueno, van a ser congruentes. Y a su vez, como bien dijeron, a la misma distancia. Esa es otra, bueno, eso surge de ahí. Bueno, todas las rectas que pasan por O se transforman en sí mismas. Si yo hago una recta cualquiera, en este caso hay dos. Ya sabemos que la recta OR se transforma en OR'. Y OR' se va a transformar en OR, las semirrectas. En sí, la recta OR se transforma en sí misma. Cuando decimos esto, que una figura se transforma en sí misma, si decimos que un punto se transforma en sí mismo, es que al punto le corresponde el mismo punto. Ahí está claro. Si decimos que a la figura le corresponde la misma figura, no estamos queriendo decir que a cada punto de la figura le corresponde el mismo punto de la figura. No, estamos diciendo que a cada punto de la figura le corresponde un punto que está en la figura.
No necesariamente tiene que ser el mismo. Puede ser otro. ¿Cómo pasa acá? Si ustedes se fijan, a la recta OR le corresponde la misma recta OR. Si yo tengo que buscar la simetría del centro O de OR, ¿quién le corresponde? OR. Hoy le pondré OR', pero es la misma recta. En esta recta el único punto doble o unido es O, que se corresponde con sí mismo. Después a todos los demás le corresponde otro. Pero en total a toda la recta le corresponde la misma recta. Bueno, eso pasa con las rectas que pasan por el centro de simetría. Todas las rectas que pasan por el centro de simetría se corresponden con sí mismas. En ese caso decimos que las rectas son dobles, también decimos que las rectas son unidas, porque son homólogas de sí mismas. A ver, vamos a admitir. ¿Qué pasa si las rectas no pasan por el centro de simetría? Antes de decir esto, si yo por un movimiento al punto R le corresponde R', y a R' por el mismo movimiento le corresponde R, son inversos, ¿no es cierto? Decimos que ese movimiento también es involutivo. Involutivo es todo movimiento que aplicarlo 2 veces obtengo la identidad. Sería como inverso. Pero inverso, ojo, hay una diferencia. Por ejemplo, inverso, ahora después vamos a ver otros ejemplos. Si yo hago una traslación con un vector, el movimiento inverso también es una traslación, pero con otro vector. O sea, es otra traslación diferente. En cambio, en este caso, en este caso, el movimiento es inverso de sí mismo. No es que tengo un movimiento M1 y el inverso es otro M2. No, acá M1 es inverso de sí mismo. En ese caso decimos que es un movimiento involutivo, cuando es inverso de sí mismo. Bueno, entonces dijimos que todas las rectas son dobles las que pasan por el centro. Las que no pasan por el centro, acá voy a hacer una, por ejemplo, la recta AR, no pasa por el centro. Su simétrica sería, si AR son los 2 puntos que determinan la recta, el simétrico de A es A', el de R es R'. Entonces tenemos la recta R'A'. Esas 2 rectas son simétricas. ¿Y cómo son las rectas simétricas que no pasan por el centro? Paralelas. Son paralelas. ¿Y por qué son paralelas? O sea, no se cortan. Partimos de decir que las rectas, la recta R, por ejemplo, la recta AR no pasa por el centro de simetría. Si hacemos la simetría de esa recta, obtenemos R', que tampoco va a pasar por el centro de simetría. ¿Por qué no va a pasar? Porque si AR no pasa, es que O no pertenece a AR. Eso quiere decir, cuando busco el simétrico, tampoco O va a pertenecer a la recta simétrica, porque si pertenecería a la simétrica tendría que pertenecer al original, porque O es simétrico de sí mismo. Entonces, si la recta no pasa por O, su simétrica no pasa por O. Bueno, ¿por qué vamos a decir que son paralelas? Bueno, en este caso lo vamos a decir por absurdo. Si no fueran paralelas, se cortarían en un punto. Si no fueran paralelas, se cortarían en un punto. Ese punto tiene un simétrico. Entonces esas rectas también se cortarían en el simétrico, porque si ese punto en el cual se cortan pertenece a las 2, por las relaciones de incidencia, su simétrico también tiene que pertenecer a las 2. Entonces se cortarían en ese simétrico. 2 puntos simétricos determinan una recta, a la cual pertenecen las 2, porque justamente se cortaban. Si 2 puntos simétricos pertenecen a una recta, esa recta contiene al origen. Y a su vez también sería la misma recta que son esas 2. Bueno,
todo ese absurdo proviene de suponer que se cortan. No, no se cortan, digamos. Esa sería la demostración, que es por absurdo, ¿eh? Porque al final partimos de suponer que no contienen al origen y si se llegan a cortar, contienen al origen. Entonces se produce el absurdo, la contradicción, ¿eh? Las rectas no se cortan. Cuando dos rectas no se cortan y pertenecen al mismo plano, decimos que son paralelas. Y acá aparece, escriban en algún lado, la definición de rectas paralelas. Acá en el punto 2, ustedes anoten que, digamos, donde dice simetría central, aparece el tema de paralelismo. Por primera vez. Está la definición, dice: las rectas de un plano que no tienen ningún punto en común se llaman paralelas. Las rectas simétricas, entonces, que no pasan por el centro de simetría, son paralelas. Y las que pasan por el centro de simetría son dobles, se corresponden consigo mismas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en este tema de simetría central, y es con la inversión del segmento, que dice primera inversión del segmento porque después va a haber otra. ¿Qué es la inversión del segmento? A ver, lo voy a mover a esto o lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Paren que no me deja acá. Ahí está. Hay otra forma de borrar más rápido, otra forma, pero con esto hago más rápido. Bueno, si yo tengo un segmento, decimos que invertimos el segmento cuando encontramos un movimiento que hace corresponder al segmento AB el segmento BA. O sea que el segmento es doble, se corresponde con el mismo segmento, solo que no por la identidad, sino que a A le corresponde B y a B le corresponde A. ¿Qué movimiento es ese que hace corresponder a B y a BA? ¿Qué simetría? La simetría central. Central, ¿y el centro a dónde estaría? Respecto al punto medio de ese segmento. Muy bien. Respecto al punto medio. O sea que el punto medio del segmento AB, si yo hago la simetría de centro en ese punto medio, a A le corresponde B, a B le corresponde A, y entonces el segmento se corresponde consigo mismo. ¿Cómo lo encontramos a este punto medio a partir de la simetría central? Bueno, lo vamos a hacer usando dos operaciones: transporte de ángulos y de segmentos. Yo acá voy a ver cómo lo hago. Ustedes lo van a hacer, si uno usa un papelito, lo puede hacer de manera muy sencilla. Yo lo voy a hacer como, les voy a mostrar cómo. Ustedes van a apoyar una cartulina, por ejemplo, así. Voy a hacer yo hice así como un papelito. Imagínense que es un papelito este. Lo ideal cuando uno tiene el papelito es que un borde sea rectilíneo y el otro no. Y los otros tres no, o sea que no tengo un borde, que sea una cosa así irregular. Entonces voy a hacer un ángulo cualquiera con vértice en uno de los extremos y que un lado pasa por el otro, tengo que hacer el otro lado. Ponele este. Entonces, ustedes imagínense que dibujé. Tengo el segmento dibujado, trazo un lado de un ángulo cualquiera, de este ángulo, el ángulo A, B, G, y apoyo el papelito de modo tal que el borde rectilíneo del papelito esté sobre el segmento. En el papelito voy a marcar dos datos. Acá voy a hacer una rayita donde está B. Si quieren en el papelito escriben B. El papelito está separado, ¿no?, de la hoja.
Y ustedes esto no lo van a ver, porque el papelito está tapando esto. Si yo hice el ángulo y arriba le puse el papelito, a menos que sea una hoja de calcar, que lo han usado, sus compañeros han hecho transporte de ángulos con hoja de calcar, marco por donde asoma la recta, la semirrecta, marco otra rayita acá. O sea que en el papelito que yo tenía voy a tener marcado por un lado, en el lado rectilíneo, el vértice. Y por donde asoma al lado, la rayita. Entonces, agarro el papelito, lo muevo. Y cuando yo esto no lo voy a poder hacer ahora en el GeoGebra. Muevo el papelito, lo voy a ubicar acá. Entonces, voy a hacer otro papelito. Ponle que es el mismo, ¿eh? Yo estoy dibujando otro. Para que no lo tomo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo está tomando? Bueno, vamos a hacer así, mira. Ponerle que el mismo papelito, que no me quedó ni parecido. A donde había marcado la B, esa rayita lo apoyo en A. O sea que acá estaría la rayita de la B. Y por donde asoma, yo hice una rayita también. Bueno, supongamos que es esta, por donde asoma, digamos que va a quedar acá. Voy a hacer el lado. Después no sé cómo vamos. Suponiendo que por donde asomaba era ahí. Bueno. Entonces, este mismo ángulo que tengo acá, lo tengo acá. Lo transporté en este lugar. Como ya les digo, acá había hecho una marquita, acá había hecho una rayita. Agarro, ubico la marquita acá, la rayita acá y hago esta semirrecta. Entonces el mismo ángulo que tenía lo tengo acá, la misma amplitud. Ustedes van a ver que si lo hacen bien le quedan paralelas estas rectas. Entonces, yo sé que, ¿por qué hago con la misma amplitud? Que este ángulo, por esa simetría de centro en el punto que no sé dónde está, porque no sé dónde está, se va a transformar en su congruente, que es este. Y por eso voy a hacer dos ángulos congruentes transportándolos. Si tuviera que hacerlo, por ejemplo, en la secundaria, a este mismo problema que le estoy dando, ¿sabe qué les hago hacer a los chicos? Doblando un papel, hago un ángulo directamente. Hago un ángulo, apoyo el vértice, apoyo el lado y hago la semirrecta. Ese mismo ángulo lo levanto de la hoja donde lo tengo puesto, lo ubico acá, con vértice en A, y hago esta semirrecta. Entonces los dos ángulos son iguales, porque los hice marcando sobre el ángulo que tenía. A continuación, lo que tenemos que hacer es transportar un segmento. Yo sé que si este punto, suponete, marco un punto acá, este punto O se va a transportar, se va a, corresponder con O', que va a estar acá, a la misma distancia. También, como con el papelito puedo transportar los segmentos, marco este segmento en el papelito, vengo con el papelito, lo hago acá, y por acá me va a quedar el O'. Entonces tengo el ángulo y su transformado son iguales. Este segmento y su transformado son iguales. Como este punto es transformado de este, son simétricos, hago la recta. Que pasa por este y por este. Esa recta corta el segmento AB. A es simétrico de B, B es de A. P es de O es de P. Bueno, entonces el punto donde se cortan es el centro de simetría, es decir, el punto medio del segmento. Ahí está, ponele que ahí está. ¿Sí? Entonces esa es la forma de construir, y es la primera construcción que hacemos, la construcción del punto medio. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ustedes en el ángulo que usan pueden hacer perfectamente. Miren, si uno puede usar cualquier ángulo,
Por ahí uno dice, bueno, haciendo un ángulo cualquiera, bueno, directamente yo lo haría con la cartulina el ángulo. Ojo, estamos haciendo eso porque estamos en este capítulo que no hacemos uso del compás para el transporte de segmentos y ángulos. El mismo Puig-Adam va a decir que para hacer ese transporte se va a usar o ese papel de borde rectilíneo y donde puedo transportar el ángulo y el segmento, así como les expliqué acá, ¿no? Si no, directamente también lo pueden hacer, hasta tanto no usemos regla de compás, o por lo menos el compás, con un ángulo cualquiera, porque en realidad es un ángulo cualquiera que vamos a transportar, no es un ángulo específico. Pueden recortar un ángulo, hacen el lado acá, vienen, lo hacen acá, es el mismo, tiene la misma medida porque lo hicieron con ese molde. Sobre este lado marcan un punto, lo marcan de este lado, bueno, esos son los dos puntos simétricos. ¿Alguna pregunta de simetría central? A ver acá, si dice algo. Bueno, vamos entonces a la simetría axial. Entonces, en simetría central vimos la definición, la notación, que se llama centro, dónde están ubicados los puntos, que las rectas simétricas que pasan por el centro de simetría son dobles, las que no pasan son paralelas, y también la primera inversión del segmento y cómo hallar el punto medio. Bueno, esos son temas de la simetría central. Vamos con la simetría axial. Bueno, ¿qué dice la definición? A ver, ¿quién se anima a buscarla o se acuerda, lo anotó o asociando esta la puede decir? Profe, yo noté que es un movimiento que deja invariable a una semirrecta OR cambiando los semiplanos que determinan alfa y alfa primo. Perfecto. Entonces, mira, si en la simetría axial OR se transformaba en OR', en la central, en la axial se transforma en OR. En sí misma se transforma esa semirrecta. De modo tal que, como dijimos recién, a O le corresponde O. ¿Y a R quién le corresponde? R. Porque si le correspondiera otro punto en la misma semirrecta, ya no conservaría las distancias. Por eso le corresponde R. Y a otro punto cualquiera de la recta, que no sea de esa, o sea, de la otra semirrecta. ¿A quién le corresponde? Eso no lo dice la definición. La definición dice eso, todo lo demás lo estamos deduciendo, o sea, lo estamos diciendo a partir de lo que sabemos de movimientos. Un punto dentro de la recta OR. Exacto. ¿Y dónde está? En OR, pertenece a la misma recta. Sí, ¿y cuál es? OR, ¿o no? Mira, volvemos a decir, por la definición a la semirrecta OR le corresponde la semirrecta OR. Eso dice la definición. Sí. Por lo que sabemos de movimientos, entonces a O le va a corresponder O. Y a R, eso es porque se cumplen las relaciones de incidencia, como dijimos hoy. Y a R le va a corresponder R, porque si le correspondería otro R, a otro punto, digamos, sobre la semirrecta OR, ya no se conservarían las distancias. Entonces a todo punto de la semirrecta se va a corresponder consigo mismo, si no, no se conservan las distancias. Ahora, si el punto no es de esa semirrecta, sino de la opuesta, por ejemplo, un punto P que pertenece a la semirrecta opuesta de OR, ¿quién le corresponde? A este punto P.
P. Exactamente, el mismo punto P. Tiene que estar en la misma semirrecta, porque si estaría en la otra, sería homólogo de un punto de la otra. Y entonces no puede ser. Entonces está en esa misma semirrecta y a esa misma distancia, o sea que es el mismo punto P. Es decir, que entonces no solo la definición dice que a OR le corresponde OR, bueno, directamente a la semirrecta, a la recta OR, le corresponde la recta OR. Acá vamos a usar otro subíndice para nombrar. En el anterior pusimos O porque llamamos semirrecta de centro, simetría de centro O, pero siempre acá va a estar el nombre del centro en el subíndice. En mayúscula el nombre del punto que es el centro. Acá tenemos dos opciones en la simetría axial. O colocamos el nombre de la recta con minúscula o dos mayúsculas. Por ejemplo, yo en este caso podría decir así, llamarla de la manera, o acá abajo, ahí está. ¿Cómo me doy cuenta si es una simetría?
me entré con porque esta es la cuenta de mi marido, por eso yo siempre cambio el nombre. Sí, se me fue la conexión, pero no sé por qué no se me fue el wifi recién. Y me sacó, tardó en entrar. Voy a poner el video, ahí está. Ahí me quedó un hospedador de ustedes, ¿no? Bueno, seguimos entonces. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Lo ven? Oh, no me digas que otra vez me quedé sin... ¿Hola? Aparece. Ahí está. Bueno. Ahí está. Sí, ahí está. Pensé que otra vez me había sacado el Zoom. Bueno, entonces decíamos que a todos los, que si tenemos dos mayúsculas es una simetría axial. Si hay una minúscula también. Y esta recta se llama eje de simetría. Así como este punto es el centro de simetría, la recta es el eje de simetría. El eje es una recta doble, se corresponde con el mismo. ¿Por qué? Porque directamente a cada punto del eje le corresponde un punto en el eje. Así que se corresponde con el mismo. Bueno, varias cosas podemos decir de la simetría axial. En primer lugar, que va a ser corresponder a todos los puntos del eje un punto en el eje. Con respecto a los semiplanos, al semiplano, a uno de los semiplanos que ese eje es borde, le corresponde el otro. Y recíprocamente también va a pasar. Al alfa prima le va a corresponder el alfa. ¿Dónde van a estar ubicados estos puntos? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo un punto, a ver, voy a hacer el intento de compartir el GeoGebra de vuelta, si es que no me saca. Porque a veces cuando empiezo a compartir acá, compartir allá, me saca. Eso que es un Zoom, que es una cuenta paga. Todo el mundo usa Zoom y no pagan. Bueno, esto que se pongan las pilas con nosotros. Ahí está. Tenemos entonces el eje de simetría, que es una recta. Si un punto, dijimos un punto de la recta, se corresponde con el mismo, y otro punto cualquiera de este semiplano se va a corresponder con uno en este semiplano. Bueno, ¿cómo lo encuentro? ¿O dónde va a estar este punto C'? Va a estar en algún lado. ¿Y dónde va a estar? ¿Va a pasar lo mismo que con la simetría central? Tenemos que armar un ángulo. Sí, exactamente. Para hacer la simetría axial también. Si tenemos el mismo ángulo que hicimos en cartulina de hoy, hacemos así. Miren, lo voy a dibujar. Voy a hacer un triángulo, pero ustedes imagínense que es un ángulo. Lo voy a hacer así, mira. Mira. Lo voy a tener que cerrar porque no me queda abierto el ángulo. Suponete que este es mi ángulo de cartulina. Yo acá, por ejemplo, si lo tuviera que hacer en cartulina, esto lo recorto mal para no confundirme después de ángulo. Lo tengo acá, a este ángulo. Este mismo ángulo, que por ejemplo es el DEC, D se va a transformar en D, E se va a transformar en E, así que voy a tener que mover la C para este lado. Este sí lo voy a tener que girar. Por eso a veces usar hoja de calcar es mejor, porque si yo acá marco donde está el punto C, cuando lo dé vuelta no lo voy a ver. Entonces lo voy a girar para tenerlo de este lado, el mismo ángulo porque se transforma. No puedo hacer otro porque si no tendría otra amplitud del ángulo. Entonces una vez que lo giro, lo voy a hacer acá, voy a hacer una... Ustedes no, se hace a mano. Me queda ahí. Entonces el punto C me queda ahí, C'. Este ángulo tiene que tener la misma amplitud que este y la medida de E hasta C tiene que ser la misma que de E hasta C'.
Entonces acá tengo el punto C y acá tengo el C'. Eso lo hago con cualquier ángulo. Lo apoyo de modo tal que este lado coincida con el eje y este lado pase por el punto que quiero buscarle su simétrico. Marco el punto, giro el ángulo y lo ubico acá al punto. Si yo hago la recta que determinan estos puntos simétricos, este ángulo, voy a marcar donde se corta si me aparece el nombre del punto. Oh, no. Ahí está, el punto J, este punto J es un punto del eje, que es el que determinan la recta de los puntos simétricos con el eje. El ángulo AJC se tiene que transformar en el este era C', AJC. O sea que este ángulo es simétrico de este. A su vez son adyacentes y son congruentes. Los ángulos que son adyacentes y congruentes van a ser, son iguales estos dos ángulos. Y a su vez este ángulo también es congruente con este. Los dos son iguales. O sea que estas dos rectas determinan 4 ángulos iguales. Porque este y este también son adyacentes. ¿Cómo se llaman así dos rectas cuando determinan 4 ángulos iguales? ¿Y cómo se llaman los ángulos? Decimos que exacto. Las rectas son perpendiculares y a los ángulos los llamamos rectos. Si un ángulo es igual a su adyacente, decimos que es recto. Entonces, bueno, sabemos que las rectas simétricas son perpendiculares al eje. Es una propiedad muy importante. A su vez, el eje, que es perpendicular a esta recta, pasa por el punto medio de este segmento, CS'. También recibe un nombre esta recta, que es perpendicular y que pasa por el punto medio. ¿Qué nombre es ese? Mediatriz. Mediatriz. Entonces, el eje de simetría es mediatriz del segmento que determinan puntos simétricos. Es su mediatriz. Por otro lado, si consideramos este ángulo, el ángulo CE', por ejemplo, C', esta recta contiene esta semirrecta, la semirrecta E'A. Esa E'A determina en este ángulo dos ángulos iguales, este que es igual a este, que son congruentes. O sea que esta semirrecta determina en este ángulo dos ángulos congruentes. ¿Cómo se llama esa semirrecta? Bisectriz. Bisectriz del ángulo. Muy bien. Entonces, el eje de simetría es mediatriz del segmento que determina los puntos simétricos y contiene a la bisectriz de los ángulos que tienen como lados puntos simétricos, o sea, lados que pasan, por puntos simétricos. Y como vértice, cualquier vértice del eje. Es bisectriz. Bueno, las rectas dobles en la simetría axial son el eje, que es doble, pero no es la única recta doble. ¿Qué otra recta es doble? La que determina los puntos simétricos. Exacto. Todas las rectas perpendiculares al eje. Muy bien, las que determinan los puntos simétricos son rectas dobles. Si C se transforma en C', C' se transforma en C, entonces la recta CC' se transforma en C'C. Y todo pasa lo mismo con todos los puntos. O sea que todas las rectas perpendiculares son dobles. Las demás no. Las demás rectas no son dobles. A ver, vamos a... A ver.
Si no, abro uno nuevo y listo. Vamos a hacer otro eje, miren. Este tomamos como eje, voy a tomar otra recta cualquiera. Si yo busco la simétrica de esta recta CD con respecto al eje AB, ¿esa recta qué les parece? ¿Qué características va a tener? ¿Es doble? ¿Se va a corresponder con ella misma o va a ser otra? Dijimos, son dobles, el eje, las perpendiculares, y con esta, ¿qué pasa? ¿Es doble? ¿CD se transforma en CD o no? No, porque no cumple ninguna de las dos condiciones para ser doble. No, pero podría ser que además haya otras rectas dobles. O sea, esas ya dijimos que sí, el eje y las perpendiculares son dobles. Ahora esta ya sé, no es ni eje ni es Pero perpendicular. no dijo recién que el resto de las rectas no Bueno, son sí, lo dobles. dije. Está bien. Bueno, ya lo dije, está bien. Fíjense. Vamos a hacer la simetría axial de esa recta. Con respecto a este eje. Ahí está, ¿no? Entonces C' va a estar por acá. Mira. Ahí está. Y D'. Ahí está. Ahí está, sí, D' y CC', sí. Pero fíjense que las rectas simétricas en la simetría axial, que no son ni perpendiculares ni el eje, no son dobles, como dije recién, y cumplen una propiedad importante, y es que se cortan siempre en el eje. Las rectas simétricas se cortan en el eje. Lógicamente, porque la recta CD tiene un punto en común. Bueno, si es que no son paralelas al eje, ¿no? Si son paralelas al eje, no se cortan. Si son secantes al eje, se cortan en el mismo punto, se cortan al eje en el mismo punto. Lógico, porque si este punto es común a la recta CD y al eje, se transforma en sí mismo. Y como está en la recta CD, va a estar en la simétrica de C' de', su simétrica C' de', y como se transforma en sí mismo, va a ser el mismo punto donde la corte. Bueno, entonces ahora podemos ver la segunda inversión de un segmento. Vamos a ver la segunda inversión de un segmento. Tenemos un segmento AB. Y hay otro movimiento que transforma a A en B y a B en A. ¿Qué movimiento es ese? ¿Inverso? Sí, ¿qué movimiento? ¿Pero cuál? ¿Qué movimiento transforma A en B y B en A? Dijimos la simetría de centro en el punto medio y también La simetría axial. ¿de qué eje? ¿De la bisectriz? De la mediatriz. De la mediatriz de este segmento. Ahí está. Entonces ese también es, y a ese lo llamamos, a ese movimiento, segunda inversión del segmento. También, como hablamos de la inversión de un segmento, podemos hablar de la inversión de un ángulo. En este caso nosotros tenemos un ángulo convexo o cualquier ángulo. ¿Dónde andamos? Supongamos que tenemos este ángulo.
también va a haber un movimiento que lo transforme en sí mismo, de modo tal que a C le corresponde C, pero a E le corresponde un punto sobre este lado, que llamamos E', y a D un punto sobre el otro, que lo llamamos D'. Entonces, de esa manera, al lado CD le va a corresponder, voy a mover ahí, al lado CE. No porque a C le corresponde a D, porque acá lo hice en distinta distancia, ¿no? ¿Qué movimiento es ese? Que hace corresponder a este lado este y recíprocamente. ¿Es la simetría axial respecto de la bisectriz? Sí, respecto de la recta que contiene la bisectriz. Acá en GeoGebra, cuando uno le dice que haga la bisectriz, mira, a ver, ¿en qué sentido lo va a hacer? Si va a ser esta o la otra, bueno, es lo mismo. ¿Ves? Directamente hace, en vez de hacer la semirrecta, hace el eje. Este eje invierte los lados. Bueno, eso se llama inversión del ángulo. Algo muy importante de la simetría axial es que también es un movimiento involutivo. Si por la simetría axial de eje E al punto P le corresponde P', a P' le corresponde P. Y recíprocamente. Entonces es un movimiento involutivo, es inverso de sí mismo. La composición de dos simetrías de igual eje nos da la identidad. Por eso decimos que es involutivo. Ahora, si nosotros nos paramos en el eje G, en esta bisectriz, en esa, mediatriz, ¿okay? Estamos parados en el punto F, a F le va a corresponder F y a B le corresponde A. Entonces, si yo estoy parada en F mirando, supongamos, hacia este punto, hacia el punto G, o sea, estoy en la semirrecta FG. A me queda a la derecha. Si yo hago el simétrico de F, de G, perdón, B me queda hacia la derecha. Si yo hago el simétrico de esos puntos, de F, de G y de B, y me paro nuevamente en el simétrico de F, que es mismo F, el simétrico de B me queda a la izquierda. Así que la simetría axial es un movimiento inverso, y aparte va a ser el único. Es un movimiento inverso. Dijimos que, o sea, por eso, para llegar esta figura, para llevar esta figura a su simétrica, la tengo que levantar del plano, la tengo que rebatir. En el libro después aparecen las construcciones. La construcción de la bisectriz de un ángulo. Hicimos hoy la construcción del punto medio de un segmento, que fue la primera que hicimos. Después la bisectriz de un ángulo, la mediatriz de un segmento. Hay dos formas. Una y después otra, porque la primera tiene una crítica. Después otra. Después tenemos la construcción de la perpendicular, que la perpendicular siempre es única, dado un punto, la perpendicular es única porque es único el eje de simetría. La perpendicular, y después el tema de simetrías conjugadas, todos esos temas los vamos a ver cuando retomemos la unidad, pero ya haciendo la práctica. Pues nosotros vamos a hacer así. Estamos viendo primero la teoría, hasta cierto punto, y después vamos a retomar todo de vuelta y vamos a ver la práctica. Estamos haciendo todo junto. Estamos viendo lo teórico, después vamos a ver lo práctico. O sea que vamos a volver a rever todos estos contenidos. Yo en esta semana les voy a dejar una actividad que es de entrega obligatoria, que la voy a pasar en formulario de Google. Les voy a pasar el link. Y es una actividad de la teoría de la parte del capítulo, del capítulo 1, de las relaciones de incidencia y orden. Ustedes lo contestan y me lo mandan, me lo envían. Van a hacer preguntas teóricas, porque lo que estamos viendo es eso, la teoría. Estos temas los vamos a dejar para la parte práctica. Hay temas que estoy dejando pasar porque lo vamos a hacer como parte práctica. Si nosotros consideramos de esta simetría axial
un triángulo que tenga por vértices puntos simétricos y un punto cualquiera del eje, así. Estos triángulos, dentro de la clasificación de triángulos que todavía no hicimos, se llaman isósceles. Los triángulos isósceles son los que tienen dos lados congruentes, porque acá el lado A y el lado B son congruentes, ya que AG se transforma en AB, en GB. O sea que si se transforman es porque son congruentes. Los triángulos que tienen dos lados congruentes se llaman isósceles. Vamos a mover un poquito. ¿Ves? Todos estos son triángulos isósceles. Dos lados congruentes son triángulos isósceles. Dentro de los isósceles hay un caso particular que son los equiláteros, que tienen dos lados congruentes y el otro también es congruente. ¿Por qué dije así? Porque en algunos libros los clasifican a los ángulos, los que no tienen no tienen ángulos congruentes, se llaman escalenos. Los triángulos, según sus lados, se clasifican en dos grandes grupos, escalenos e isósceles. O no tienen dos lados iguales, o tienen lados iguales. Los isósceles son los que tienen lados iguales. Y en el caso particular que los tres son iguales, se llaman equiláteros. O sea que los equiláteros son isósceles. Este tipo de clasificación es más útil que la otra, porque la otra decía no tiene, tiene dos, tiene tres. Esta es más útil porque en matemática, cuando tenés que demostrar las propiedades, no es tan fácil andar demostrando todas las propiedades. Nosotros estamos demostrando nada. Ahora después en los ejercicios vamos a hacer. Pero el autor del libro sí demuestra todas las propiedades que va enunciando. Entonces, un matemático que está demostrando propiedades, no tenés ganas de demostrar propiedades de gusto. Si vos tenés los triángulos equiláteros y tenés los isósceles, tenés que demostrar todas las propiedades de los equiláteros, tenés que demostrar todas las de los isósceles. Si uno se da cuenta de algo, las propiedades de los isósceles las cumplen todos los equiláteros. Entonces, digamos que los equiláteros, si la cumple un isósceles, la cumple el equilátero, la propiedad. Entonces, justamente se dice que los isósceles que tienen tres lados iguales son equiláteros. Y no hace falta andar demostrando propiedades de más, si ya están demostradas para los isósceles. Tiene más particularidad, porque hay propiedades de los equiláteros que no tienen todos los isósceles. Tienen solamente los que son equiláteros. Bueno, así que quedó establecida así la definición de ellos. Pues hay unos temas que lo vemos después. Pasamos entonces a ver qué hora es. Está bien. Al otro movimiento, que es la traslación. ¿Cómo se define la traslación? ¿Qué necesitamos? Profe, ¿te puedo leer lo que anoté? Sí. Yo noté que es el movimiento que transforma una semirrecta en otra conservando los semiplanos del mismo lado. Y que está formada por dos puntos homólogos dados en un orden o por un vector. Sí. Entonces, para definir a la traslación vamos a necesitar dos puntos o un vector. A ver, ¿para qué tengo que hacer así? Ahí está. Siempre vamos, así como en los otros casos también necesitamos elementos característicos. En el caso de la traslación, vamos a necesitar dos puntos o un vector. De modo tal que A le va a corresponder B, que lo vamos a poner A'.
De modo tal que la traslación va a ser corresponder a el punto A, el punto A', a el semiplano de borde A', a cualquiera de los dos, pero tomemos uno de ellos, no le corresponde el otro semiplano, sino el mismo semiplano. Entonces veamos, supongamos, vamos a poner un punto cualquiera en este semiplano. Punto B. ¿Dónde va a estar B'? En el mismo semiplano, dice la definición. ¿Pero dónde? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde les parece? Quedaría definido por la distancia que formaría el vector de A a A'. Sí, eso después es una propiedad que viene después, ¿viste? También hay que demostrarla. Algo más sencillo que eso. Pregunto ahora. Tenemos que A, sabemos que A se transforma en A'. Y que los puntos de este semiplano se van a transformar en puntos de este semiplano. Entonces la pregunta es, ¿dónde está B'? Si este es B. Entonces, bueno, como siempre, el ángulo BAA' tiene que ser congruente con el B'A', y faltaría ver a A' dónde está el que le corresponde, ¿no? Si A le corresponde a A', dice, le corresponde una semirrecta. A ver, lee de vuelta la definición. La que leyó recién la definición. Es el movimiento que transforma una semirrecta en otra conservando los semiplanos del mismo lado. Va a ser una en otra. Entonces, si conserva el semiplano del mismo lado, a A le corresponde a A'. ¿Y A', dónde va a estar su homólogo? ¿En A? No. A la misma distancia que A, pero opuesto. Sí, opuesto a A, ¿no? Opuesto a A. Vamos a hacer el vector. ¿Dónde está el vector? Acá. Mira. Si este es el vector U, que A le corresponde a A le corresponde a prima, dijimos. Y a prima le va a corresponder un vector equivalente a este. A prima segunda va a ser un vector equivalente a este. Entonces, como bien dijeron, va a estar a la misma distancia, pero en la semirrecta opuesta, hablando de semirrectas de origen en A'. Mira. Ahí está. Acá está A segunda. Vamos a moverla para que se vean. Y acá vamos a tener A' y acá está A segunda. También lo voy a... a este vector le corresponde este vector. Este es el nuevo origen. Si este es el origen del primero, este es el origen del segundo. Si este es el extremo del primero, le va a corresponder este extremo. Así que estos dos vectores que van a tener la misma medida, la misma dirección, se dice que son equipolentes. Bueno, ¿y B' entonces dónde? Bueno, el ángulo que forman B con A' tiene que ser igual al ángulo que forman B' con A' segunda. Porque este ángulo se va a transformar en este. Entonces, si yo vengo haciendo con la hojita, transporto el ángulo, pongo el vértice, pongo por donde asoma, voy a hacer la semirrecta.
Ahí está. Esta semirrecta. Este ángulo lo tengo que transportar acá. Entonces uso el papelito y lo transporto, ¿no? Acá no tengo papelito para mostrárselo. Siempre que doy clase en el pizarrón lo hago con un papelito. Acá lo voy a hacer. Entonces me va a quedar este ángulo, me va a quedar acá. Por otro lado, en el ángulo tengo la medida marcada. También puedo marcar la medida. La marco acá. Y acá estaría, perdón, B'. Estas rectas, las rectas que se corresponden por una traslación, son paralelas también. ¿Y eso cómo lo podemos probar? Porque no se cortan. No se cortan. Por el absurdo. Sí, por el absurdo. A ver, ¿de qué otra forma? A ver, fíjense en el punto 2. Trazando una recta perpendicular a las dos. No. Por la propiedad de recta simétrica. Sí, y las rectas simétricas con respecto a qué... ¿A qué centro? A la mediatriz de A y A'. Sería. Ah, no, de esas simétricas no. Del punto A, del origen, digamos, del vector. A ver, mira, fíjate esto. No, tampoco. Miren, esto lo voy a mover para acá. No, para allá, ahí está. Voy a hacer la recta, porque ahí hice la semirrecta, voy a hacer las rectas. Voy a hacer, porque estaba haciendo el ángulo. Voy a hacer esta recta. Y voy a hacer esta. Nosotros como que queremos decir que son paralelas porque la estamos mirando, pero todavía no lo podemos decir. Solamente sabemos que este ángulo es igual a este. Porque lo dice la definición, lo dicen los axiomas de movimientos. Entonces vamos a decir después que son paralelas. Estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Son congruentes. Este ángulo es congruente también con este. Estos dos, ¿no? Este que está acá y este. ¿Por qué son congruentes estos dos? Porque son opuestos. Bien, opuestos por el vértice. Entonces son congruentes. Entonces, por la propiedad transitiva de la congruencia, si este ángulo es congruente con este y este lo es con este, entonces este y este también son congruentes. Este que está acá y este que está acá. Por otro lado, vimos que la definición de congruencia dice que dos figuras son congruentes si se corresponden por un movimiento. Estos dos, este ángulo y este, ¿por qué movimientos se corresponden? Por la simetría central. Sí, ¿de qué centro? El punto medio que hay entre A y A'. Exacto. Si se corresponden por la simetría central del punto medio de ese segmento, dijimos recién que las rectas que no pasan por ese punto son paralelas. Y bueno, son paralelas entonces. Las rectas que se corresponden por una traslación, porque las rectas se correspondían también por una traslación. También se corresponden por esta simetría central. Por esta simetría central puedo asegurar que son paralelas. Entonces lo son por la traslación. No se corresponden de la misma manera, porque acá a la recta AB, por la simetría, por la traslación, le corresponde a A', y a B, B', que están acá. Por la simetría central, a A le corresponde A', pero a B no le corresponde este B'. Le corresponde este que está acá, este otro. Pero de todas maneras la recta sigue siendo la misma. A', B', estando B' acá, o A', B', estando B' acá, es la misma recta.
Si era paralela por la simetría central, también lo es por la traslación. Es una propiedad muy importante, la de que las rectas estas son paralelas. ¿Cómo puedo trazar una paralela? Pues lo vamos a hacer, pero bueno. A una recta. Voy a hacer una recta y tengo un punto. Ahí está. ¿Cómo puedo trazar una paralela a una recta dada? Cuando habla de la escuadra y de la regla. Sí, después de eso también, sí. Para apoyar, ¿no? Justamente el uso de la escuadra para trazar paralelas. Ahí se hace una traslación de la escuadra sobre la regla. Yo tengo una recta y tengo un punto. ¿Cuántas paralelas pasan a esta recta por este punto? Una sola. Bueno, sí. Eso dice Euclides, pasa una sola y es la geometría que estamos estudiando. Pero después van a ver más adelante en cuarto que se va a armar un lío con eso. Va, un lío no. Vamos a estudiar las geometrías no euclidianas y van a ver que no necesariamente tiene que ser una. Una va a decir Euclides y lo vamos a ver como un axioma. Nosotros el axioma 4. Euclides lo enunciaba de otra manera, pero en definitiva es esto lo que quiere decir. Si nosotros tenemos una recta y un punto exterior, va a pasar solamente una recta paralela a esa por ese punto exterior. Después van a estudiar las geometrías no euclidianas, se niega este axioma. Ustedes saben muy bien que los axiomas son independientes, así que se mantienen los restantes, se niega este y se hace otra geometría. Uno va a decir, sí, no pasa ninguno, otro va a decir, pasan infinitas. Pero Euclides dice que pasa una sola y nosotros hacemos este año esa geometría. Entonces, ¿cómo hago para trazar esa recta con lo que estudiamos recién? Hacemos un ángulo y lo trasladamos. Sí, para eso, ¿sabes lo que vamos a hacer? Una secante cualquiera. Una secante a esta recta, la hago pasar por acá. Que la corto. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, mira, se me movió esto. Hice una secante cualquiera. Tomo este ángulo. Este ángulo lo voy a transportar acá. Si yo lo tengo con una cartulina de alguna manera, tengo este ángulo, vengo acá, este lado del ángulo, lo apoyo acá, el vértice lo pongo acá y entonces voy a tener que dibujar esta parte del ángulo, este otro lado. Yo lo hago directamente así con esto. Ustedes si yo estoy en la clase, lo hago. En el pizarrón les muestro cómo se hace, ¿no? Entonces, este ángulo que está acá, que lo tienen cartulina, lo pongo acá. Y acá hago la paralela. Entonces lo hago aplicando el concepto de traslación. Bueno, vamos a dejar acá. Después vamos a seguir viendo algo más de traslaciones, paralelismo y perpendicularidad, y después la rotación. ¿Alguna pregunta? Yo ahora les voy a poner entonces en estos días el trabajo de la unidad 1. Y después inmediatamente vamos a hacer el de la 2. Profe, ¿no me vuelve a explicar cómo hizo con el papel para trazar la paralela? Sí, esta no la tenía, ¿no? Ahí está. Vos haces un ángulo que sea igual a este. O usás... Mira, yo te voy a mostrar acá. ¿Cómo lo ubicás al...? A ver con cuál cosa me conviene.
Sí, bueno, lo voy a hacer con este. Mira. Vos ubicás tu cartulina. O sea, hay dos opciones. O haces exactamente este ángulo, o antes de eso podés hacer así. ¿Por qué estoy haciendo así? Vos tenés la recta y el punto exterior. Y tenés un ángulo que hiciste en cartulina. Vos al ángulo que hiciste en cartulina lo vas a apoyar de modo tal que un lado te coincida con el eje, con la recta que tenés, y el otro pase por el punto. Así vas a hacer con el ángulo que vos tenés. Ponele ahí. Estoy tomando así al ojímetro. Tenías ahí. Vos tenés dibujado un ángulo. Entonces haces que tu ángulo, acá ya les decía, hagan así irregular el borde, para que se note que esta parte es la que nos interesa. Este mismo ángulo, nosotros lo vamos a querer acá. Entonces yo lo voy a hacer acá con la traslación. Este ángulo lo quiero acá. ¿Ves? Y ahí aparece. Es como que yo lo tengo acá y lo corro para acá. De modo tal que este lado coincida con esa recta. Y este vértice que tenía acá lo pongo en el vértice que era el punto que yo tenía. Entonces, estando de esta manera, yo hago la recta. Ahí está. Con una cartulina. Yo me voy a fijar porque acá, en el teléfono celular, tenía la secuencia de fotos. A ver. Para eso. Lo entendí, profe, gracias. Sí. Geometría métrica. Lo que pasa es que no quiero subir a la plataforma todas estas fotos porque son un montón y no da. Capaz que se las paso por teléfono. Por lo menos el transporte del ángulo. Y el segmento. Bueno, después vemos. Acá lo tengo. Bueno, entonces nos vemos. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Sí, bueno. Me quedo pensando con las construcciones cómo podemos hacer, porque con foto, cuando me mandaron el otro día, me quedaron paralelas. Bueno, después lo pienso. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Chao, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, profe, gracias.